Muy buenas a todos, yo soy Nelson Muñoz y el día de hoy les voy a hablar de Fundación, la nueva serie de Apple TV Plus. La semana pasada se estrenó en el todavía nuevo Apple TV Plus, el que probablemente sea una de las historias de ciencia ficción más importantes de este año, junto con Doom, como lo es Fundación. Esta es una historia que originalmente el libro, la serie de libros cortos, luego recopilados en un libro en la década de los 50 y que terminó formando una trilogía de libros escritos por Isaac Asimov, se convirtió en una de las bases de la ciencia ficción tal cual lo conocemos hoy en día. Podríamos decir que junto con otros autores es de los que ayudó a darle forma al concepto de ciencia ficción. Pero antes de hablar de la serie en sí, quiero hablar rápidamente qué es Fundación como tal. Esta saga de libros, que como dije, comenzó como una serie de relatos cortos escritos a partir de la década de los 30, finales de los 30, básicamente toda la década de los 40 y que luego fue recopilado, nos habla de un futuro distante, muy distante en el tiempo, en el que la humanidad ya ha conquistado toda la Vía Láctea y se ha creado lo que se conoce como el Imperio Galáctico. No confundan con el de Star Wars. Y este es un imperio que es el pináculo de la civilización. Ha traído orden y paz a la galaxia y una estabilidad que ha permitido que ésta prospere a lo largo de 12.000 años. Y un día surge un matemático, uno de los hombres más brillantes de su época, llamado Hari Seldon, que inventa una cosa conocida como la psicohistoria, que es algo así como un grupo de fórmulas matemáticas y de probabilidades que permite predecir el futuro comportamiento de las grandes masas de personas, sociedades, naciones, planetas, imperios galácticos. Y gracias a la psicohistoria, Hari Seldon hace una predicción terrible. Este glorioso imperio galáctico está condenado a colapsar dentro de 5 siglos y a condenar a la galaxia a lo que a efectos prácticos es una edad media, un tiempo de oscurantismo y barbarie de 30.000 años. Por lo que él propone la creación de la Fundación para poder crear una serie de medidas que reduzcan el impacto de este colapso a solo 1000 años. Sobre esta premisa es que se construyen los 3 libros principales de la saga de Fundación. Debo decir que en principio a mí me gustó bastante. Yo escuché un audiolibro que contaba los 3 libros de Fundación, que fueron escritos entre básicamente los 50 y finales de los 80, con un enormes espacios en el medio en el que Isaac Asimov no escribió Fundación, sino que se puso a hacer otras cosas. El primer libro, que es el que probablemente van a concentrarse los de Apple en adaptar en esta primera temporada, se siente como si fuera un libro de historia. Y a mí, que me gusta la historia, es algo que me gustó bastante. Entonces básicamente se concentra en explicarte a grandes rasgos qué es lo que hace que qué medidas toma el Imperio Galáctico que llevan a que este colapse, qué medidas toma la Fundación para tratar de solventar la caída del Imperio Galáctico y evitar que la galaxia quede en un largo periodo de oscuridad. Y el papel que tienen los personajes se limita a lo estrictamente necesario para hacer avanzar los grandes hechos de la trama. Y en ese sentido incluso hay momentos en el que puedo decir, por ejemplo, va a haber una batalla espacial entre la potencia A y la potencia B. Perfecto, entonces te explican los dimes y diretes de qué es lo que hacen los que lideran a la potencia A y qué es lo que hacen los que lideran a la potencia B para llevar esta situación a su favor. Y ya cuando llegamos a la batalla simplemente decir, y gracias a todo lo que hizo la potencia A, esta batalla terminó con la victoria de la potencia A. Y listo. Porque el desarrollar los personajes, explicar en concreto cómo son las batallas en sí, no es lo importante en Fundación, es explicar la historia, el contexto. Es básicamente como que si te estuvieran narrando la historia de la caída del Imperio Romano, en donde los personajes históricos solo se explican lo suficiente para entender cómo es que sucedió la línea de sucesos que llevó a la caída de Roma. Por esto, cuando descubrí que Apple iba a hacer una adaptación de Fundación, me surgió la gran duda:
¿Cómo adaptas esto a una serie de televisión? En especial una serie de hoy en día, en la época de TikTok y Twitter y YouTube, tiene que tener cosas que al público le diviertan, cosas que mantengan su atención, que en resumen no sea un libro de historia de un imperio galáctico ficticio. Tienen que agregar por necesidad más desarrollo de personajes, más drama, más explicaciones, y esa es la parte en la que me preocupaba qué es lo que iba a terminar haciendo Apple TV Plus con su serie de televisión. Ahora que finalmente se estrenaron los 2 primeros episodios de Fundación, debo decir que el resultado final de momento me parece que es muy bueno, es excelente. El primer episodio es básicamente una adaptación muy fiel de la primera historia de Fundación. El presentarnos a Gal Dornick, el cómo llega a la gran capital del Imperio Galáctico, Trantor, el cómo conoce a Hari Seldon, en cómo se ve mezclado en las políticas del Imperio Galáctico, en cómo conoce la psicohistoria y cómo se pone en acción el plan de Hari Seldon con la Fundación, que es básicamente un plan hecho a largo plazo, aprovechando él que tiene la capacidad de predecir los grandes eventos históricos de los siguientes siglos gracias a la psicohistoria. Todo ese primer episodio me encantó porque siento que fue no solamente en apariencias, porque Trantor, como nos lo presentan, es como tal cual yo me lo imaginaba. Algo así como la gloria que uno hoy asocia al Imperio Romano, a la Roma en su momento de mayor esplendor, pero llevado a escala planetaria en cuanto a la capital, a la Trantor como capital, en un imperio que es todopoderoso. Pero más que nada me gusta cómo son fieles a las ideas. Se hacen cambios obviamente aquí y allá, de los cuales voy a hablar más adelante, que me parecieron los cambios, pero siento que esos cambios refuerzan y mejoran el mensaje que tiene la historia original. En esto ayuda el hecho de que en cuanto a presentación, la forma, podremos decir, Fundación, la serie, es impresionante. Tiene, al menos el primer episodio, está repleto de momentos con un apartado visual épico, digno de una película de alto presupuesto, y esto no es exagerando, de verdad parece una película de alto presupuesto, cuando por ejemplo nos muestran a Trantor desde el espacio, su torre orbital, que es de donde la gente llega en el espacio y baja por el ascensor hasta el planeta en sí, todo majestuoso, magnánimo, que además lograron algo que me pareció difícil, que es que no nos recordara de inmediato a Coruscant, el planeta ciudad de Star Wars. Todo el acabado visual me encanta, es glorioso, al menos en el primer episodio, los 2 primeros episodios. Falta por ver cómo va a ser los siguientes episodios, porque esto ya ha pasado antes. Por ejemplo, con Star Trek Discovery, el primer episodio era espectacular en apartado visual, pero en los siguientes episodios hasta fueron rebajando el espectáculo para reducir costos, y lo reservaban era solo para los mejores momentos. Queda ver si con Fundación sucede lo mismo, porque estamos hablando de una serie de Apple TV y básicamente Apple está podrido en dinero, entonces habrá que ver cómo termina siendo el apartado visual en general de la serie y no solo en los primeros episodios. Ahora, como mencioné antes, la serie tiene diferencias con respecto al libro original, cosa que no es de sorprender, porque hay que recordar, esto es una adaptación. Desde el principio se daba por hecho que Apple iba a tener que cambiar cosas o añadir cosas para hacer la historia más comprensible, más aún por el hecho de que Isaac Asimov escribió esta serie durante, ¿cuánto? 30, 40 años, casi medio siglo. Son muchas cosas que él hizo en los últimos libros que realmente no estaban planteados ni mencionados en los primeros, o cosas que a día de hoy han envejecido muy mal. Por ejemplo, la gran fuente de poder y gloria del Imperio Galáctico en los libros es el uso de la gran y misteriosa energía que es el pináculo de la tecnología humana, que es la energía nuclear. Y hoy en día suena ridículo, pero recordemos que estos libros son de los 50. Detalles como esos, o la completa falta de variedad y diversidad de los personajes, porque básicamente todos son hombres blancos los protagonistas en los primeros libros, hace que así es necesario hacer cambios. Entre los cambios más importantes, no, más evidentes para quien conozca el libro, están 2 de los personajes más importantes de los
primeros relatos de fundación, como son el personaje de Gal Dornick y Salvor Hardin. Aunque el libro nunca se detiene a explicar en detalle a los personajes ni a presentarlos, o sea, cosas del tipo, este personaje de piel tal, altura tal, cabello tal y no sé qué tal, eso normalmente no lo hace el libro. Pero dado quién lo escribió, la época en la que está y que todos son hombres, es obvio que todos son hombres blancos. Para esta serie, Salvor Hardin y Gal Dornick cambiaron no solo de raza, sino de sexo, y ahora son mujeres. Y bueno, con Salvor Hardin falta ver más que del personaje, porque el personaje, Salvor Hardin, como personaje aparece varias décadas después de que comienza la trama de fundación en el libro, cosa que se respeta en la serie. Y por lo tanto aquí básicamente solo aparece unos pocos minutos, no tengo nada para decir todavía del personaje. Pero con Gal Dornick es quien más ha aparecido hasta el momento. Y con ella siento que esa es una de estas veces en que realmente no me importa este cambio. Porque gracias a que Fundación explica tan poco el trasfondo de los personajes, porque de nuevo la prioridad es la historia, no los personajes, Gal Dornick tiene la oportunidad de darle mucho más desarrollo. Porque ahora resulta que es una chica de un planeta aislado, donde básicamente detestan la ciencia y las matemáticas, y ella es una genio superdotada en las matemáticas, que abandona su mundo para poder ir a la gran capital de Trantor a conocer al genio más grande de su tiempo, para poder por fin practicar las matemáticas y la ciencia con libertad. Y ese trasfondo y el desarrollo que le dan, donde hay más drama, más romance, más conflictos, enriquecen, en mi opinión, el personaje y hacen que sea mucho más interesante de lo que era en la historia original, que cuando uno termina, ya al final, cuando uno ha leído todos los libros de Fundación y todas las historias y todos los personajes que han hecho grandes cosas en Fundación, uno termina olvidando a Gal Dornick rápidamente. Por lo tanto, es una de esas veces que esos cambios del momento de raza y sexo, siento que están muy bien llevados, que enriquecen la trama y mejoran el mensaje del mismo, porque Isaac Asimov, una de las cosas que Isaac Asimov reconoció al final es que había muy poca diversidad en sus historias, y en sus libros trató de corregir esto en los últimos libros que publicó, dándole más importancia y más protagonismo a las mujeres en sus libros, que siento que de haber tenido él la oportunidad de ver esta serie ahorita, él estaría completamente de acuerdo en este cambio de darle más protagonismo a cualquiera que no sea solamente hombres blancos. Pero estos cambios no son los más importantes que tiene la historia. Al menos en los dos primeros episodios nos da a entender que la historia va a darle protagonismo a dos grandes hechos. El primero, como no puede ser de otra, es el Imperio Galáctico. Y esto es llamativo porque en el libro, en la historia original, te presentan al Imperio Galáctico en el primer relato donde aparece Gal Dornick. Es para decirnos, este es el Imperio, es poderoso, trae orden, trae paz, trae estabilidad y se va a derrumbar. Y su derrumbe va a acabar con la paz, la prosperidad y la estabilidad que el Imperio genera. Y ya en la siguiente vez que volvemos a ver el Imperio es cuando el Imperio ya está completamente en decadencia, cayéndose a pedazos. Varias décadas después o siglos después, realmente no recuerdo ahorita. Hay un enorme espacio en el medio entre que nos presentan al Imperio y finalmente vemos cómo se está derrumbando en los libros. En cambio aquí parece que van a darle más prioridad a hablarnos del Imperio, más prioridad a explicarnos ese espacio en el medio, el cómo se toman la serie de decisiones que llevan a que el Imperio Galáctico termine colapsando. No sabemos hasta qué punto, faltaría ver el resto de episodios. Pero en este sentido me agrada porque a mí me gustan este tipo de historias, ver las acciones políticas, los movimientos, las conspiraciones, el cómo van tomándose decisiones las personas de poder, y siento que está muy bien llevado a cabo porque al final del día están siendo fieles a la idea de Isaac Asimov. Un imperio galáctico que termina siendo tan grande y tan poderoso que se termina derrumbando por su propio peso. Para reforzar esta idea se hacen algunas cosas en el Imperio Galáctico de Apple TV, como son darle esa apariencia como si fuera Roma, y eso es algo que se nota viendo el traje de los emperadores o el diseño de las ciudades, el cómo te muestran al gobierno imperial como si fuera un gobierno, una mezcla muy curiosa entre el ser lo suficientemente autoritarios para que nadie ose poner en amenaza su poder, pero al mismo tiempo no llegando al punto de ser una dictadura hecha y derecha en donde nada prospere porque está el dictador de turno haciendo decisiones estúpidas. Y más que nada el cambio se nota en el emperador, porque en el libro
que recuerde, es un emperador, al estilo del emperador romano, mientras que aquí en la serie son 3 emperadores clonados del mismo sujeto que han sido clonados una y otra vez durante siglos, donde tienes al clon 1, que es se llama Ocaso, que es el anciano en sus últimos años de vida, Ería, que es el emperador actual, que es el hombre joven, treintañero, cuarentañero, que es el que realmente gobierna, y el joven, creo que se llama Amanecer, o Alba, que es el clon de niño que algún día va a ser el que gobierne. Y este concepto me agrada porque siento, como dije, refuerza la imagen que quería transmitir Isaac Asimov sobre cómo el Imperio Galáctico se derrumba, cómo en apariencia tiene todo el poder y toda la gloria para controlar la galaxia, pero al mismo tiempo todo eso es la base de su destrucción futura. Así que en líneas generales me encanta la representación del Imperio Galáctico. Probablemente lo que quiere hacer en última instancia Apple TV es tener su propia versión de Game of Thrones. Quiero mencionar esos pequeños momentos que me recuerdan a Star Wars, como son que Trantor me recuerda mucho a Coruscant, ya que las dos son ciudades capitales gigantescas. Estoy seguro que cuando hicieron Coruscant lo hicieron pensando en Trantor, y me gusta que tenga esa cosa de me recuerdan los dos cómo uno se inspiró en el otro, cómo Star Wars se inspiró en Fundación. Y otro detalle que me encantó, que es la gran biblioteca de Trantor. Realmente imagínense como si fuera la gran biblioteca de Alejandría, donde está todo el conocimiento de la humanidad recopilado en un solo sitio. Y me gustó el diseño porque siento que está claramente inspirado en la biblioteca del Templo Jedi en Star Wars. Detalles menores. El hecho es que en general el Imperio Galáctico, como lo presentan, me encantó en la serie. El otro gran tema que toca la serie es la fundación como tal. Y aquí es donde tengo más conflictos, porque es donde más diferencias tiene con respecto al libro de Fundación. El libro de Fundación se concentra en hablar de los hechos, los grandes momentos, no en desarrollar los personajes. Esa es su gran particularidad y tal vez su mayor defecto. Para la serie, aprovechando que parece que al menos en los 2 primeros episodios, más que nada en el segundo episodio, cuentan ese espacio, un poquito del espacio de tiempo entre que la fundación se crea y la fundación se establece en el planeta Terminus, que en el libro van directo entre uno y otro y no cuentan para nada lo que pasó en el medio. Aquí están contando un poco lo que pasó en el medio, no sé hasta qué punto, falta ver los siguientes capítulos, pero en este espacio te muestran que van a haber más drama en la serie, más relaciones amorosas, más desarrollo de personajes, más explicación de sus motivaciones, más cuáles son los objetivos que tienen estos realmente. Básicamente, hablar más de los personajes. Esto no necesariamente es malo porque aquí hay que recordar, esto es una adaptación, no una copia y pega. Y que para hacer una serie de televisión de quién sabe cuántos cientos de millones de dólares, Apple tenía que hacer ajustes para hacerlo más entendible y cómodo. Son cambios que además cambian un poquito la forma de la historia, porque por ejemplo, aquí vienen spoilers del libro y de la serie, están avisados. El personaje de Harry Seldon fallece en el libro por causas naturales. Básicamente el gran tormento de él durante las primeras etapas de Fundación es, él ve esta predicción, ve que el imperio va a caer y quiere hacer algo para reducir la época de oscuridad antes de que fallezca, a sabiendas de que él no va a ver ni siquiera el inicio de la fundación como tal. En cambio aquí, en vez de morir de causas naturales, lo asesinan. Y además, al momento de llegar al planeta Terminus, que por cierto tienen esta cosa que yo detesto de las series, que es que te van saltando en el tiempo y te cuentan unas cosas en una época y luego te cuentan cosas en otra época, porque la parte en Terminus, donde se estableció la fundación, sucede 35 años después de los eventos del primer episodio, de la mayoría del resto del primer episodio, donde está Gal Dorney llegando a Trantor. Y esa parte le agregan un misterio extraño, porque aparece que hay un extraño objeto que recuerda al monolito rectangular negro de Odisea Espacial 2001, que tiene un gran misterio que todavía no se ha explicado. Entonces son pequeños cambios que están introduciendo ahorita en lo referente a la fundación como tal, que son distintos a como aparecen en el primer libro de Fundación. Entonces son cambios que me dejan con dudas y que hacen que quiera ver qué es lo que se inventan de cara al futuro. Puede ser que estén inventándose algo completamente nuevo, o puede ser, que es lo que yo sospecho,
que están aprovechando que ahora tenemos ya todos los libros de fundación que Isaac Asimov escribe en vida y están de una vez introduciendo desde el principio cosas que en los libros aparecen en las historias de los libros, aparecen en las últimas entregas de fundación de Isaac Asimov. Puede ser eso último, es lo que sospecho. En cualquier caso, si queda bien o si queda mal es algo que habrá que terminar esperando a ver qué sucede. Espero de verdad que salga bien. Y es algo de lo que terminaré hablando cuando salga toda la primera temporada en las próximas semanas. Ya para concluir, puedo decir que pese a mis dudas con respecto a las diferencias que tiene Foundation, la serie, con respecto al libro, en general me ha encantado estos primeros episodios de Fundación. Siento que está apuntando a ser una de las grandes historias de la ciencia ficción de por lo menos este año y que han logrado hacer un muy buen trabajo por lo menos en el apartado visual, en los personajes, en la historia, porque uno queda enganchado para saber qué más va a venir, con qué va a salir el Imperio Galáctico, cómo va a ser la Fundación para seguir adelante sus planes. Siento que están en un muy buen camino. También me sorprende el nivel de Apple TV en lo que se refiere a la calidad de los efectos especiales, porque realmente esta es la primera serie de Apple TV que planeo ver de principio a fin y es impresionante el apartado visual, no tiene nada que envidiarle a una película de alto presupuesto, solamente por cómo se ve impresiona, y todo eso apoyado por una historia que también está muy bien construida. Ahora, sobre las diferencias que tiene, ahí sí entra en conflicto mi lado de me encantó el libro y a veces pienso que debería ser igual al libro, pero también tengo que recordar, es una adaptación, van a tener que haber diferencias con respecto al libro, es inevitable, y por eso hasta el momento, aunque me encanta la historia sobre el Imperio Galáctico y cómo lo están presentando, tengo mis dudas con respecto a la parte de la fundación como tal, que se supone es el eje central de la trama. Por lo tanto, yo mantengo una visión optimistamente cautelosa de qué es lo que va a terminar haciendo Apple TV con la serie. Siento que está yendo por buen camino. Me gusta la serie, se las recomiendo por completo si les gusta la ciencia ficción, si les gustan las tramas tipo Game of Thrones y si buscan algo distinto a lo que nos ofrece cosas como Star Wars. En cualquier caso, está claro que 2021 está siendo un año fantástico para las adaptaciones de libros clásicos de ciencia ficción, por no solamente esta adaptación de Fundación, sino la futura película de Dune. Bueno, futura para mí porque yo estoy en Estados Unidos y se estrena en octubre, pero la actual película que ya se estrenó en un montón de otros países. Así que de verdad les recomiendo esta serie que está disponible en exclusiva en Apple TV Plus y de momento solo tiene estrenado los 2 primeros episodios y van a estar estrenando un episodio semanal todos los viernes. Dicho todo esto, espero que les haya gustado mi video hablando de Fundación y cómo Apple TV lo está adaptando a una serie de televisión. Si es así, se los agradezco. Así que les invito a que dejen sus comentarios en la zona correspondiente. Yo todo el tiempo estoy viendo sus comentarios. Y que le hagan clic en me gusta, hagan clic en la campanita para recibir mis notificaciones de mis próximos videos. Que se suscriban pues, si quieren saber más de mis próximos contenidos. Así me ayudan a alimentar el algoritmo de YouTube para que el canal crezca y pueda llegar a más personas. Espero entonces que hayan disfrutado mi video, que pasen un buen día. Hasta pronto.